El tablero de la Ouija, un juego para algunos, pero para otros, una herramienta peligrosa que conecta con lo desconocido. A lo largo de los años, han surgido historias espeluznantes de personas que se atrevieron a usar la Ouija, y no todas vivieron para contar el cuento. Hoy te traigo 5 casos reales y aterradores que te harán pensarlo 2 veces antes de tocar un tablero. Comencemos. Número 5. La historia de Zozo, el demonio de la Ouija. En 2009, Darren Evans decidió compartir su aterradora experiencia con la Ouija, que ha sido uno de los encuentros más famosos con lo que muchos creen que es un demonio, Zozo. A lo largo de los años, este nombre ha aparecido en miles de sesiones de Ouija alrededor del mundo, y las historias relacionadas con Zozo siempre terminan en tragedia. Darren y su novia comenzaron a usar la Ouija por curiosidad, pero pronto el tablero comenzó a moverse de manera extraña, respondiendo preguntas con rapidez. El tablero deletreó repetidamente el nombre Zozo, y lo que siguió después fue escalofriante. Darren describe cómo los eventos extraños comenzaron a suceder inmediatamente después de la sesión: sombras que cruzaban la habitación, ruidos de pasos cuando no había nadie en casa, y lo más aterrador, la sensación de estar siendo observado constantemente. Una noche, mientras dormían, Darren y su novia despertaron al sonido de golpes violentos en las paredes de su dormitorio. Se levantaron, pero no encontraron nada fuera de lugar. Sin embargo, la sensación de presencia maligna en la casa era innegable. Las cosas empeoraron cuando comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes en las que una figura oscura los perseguía. El espíritu de Zozo no solo parecía haber respondido a la llamada de la Ouija, sino que ahora se había aferrado a sus vidas. Desesperado, Darren intentó deshacerse del tablero de Ouija quemándolo, pero esto solo pareció empeorar las cosas. Comenzaron a escuchar voces susurrando sus nombres en plena noche, y objetos en su casa comenzaron a moverse solos. A pesar de los intentos por liberarse de Zozo, Darren afirmó que el demonio continuó acechándolos durante meses. Finalmente, después de meses de sufrimiento, Darren buscó ayuda de un experto en lo paranormal. Le aconsejaron que cerrara cualquier vínculo que pudiera haber abierto con Zozo y que realizara un ritual de purificación. Para cerrar el portal que había abierto, Darren tuvo que realizar un ritual de protección, que incluyó quemar salvia y usar símbolos sagrados en toda la casa. También se le indicó que nunca volviera a usar una Ouija. Después de realizar el ritual, los eventos paranormales disminuyeron lentamente. Las luces dejaron de parpadear, los pasos cesaron, y la presencia opresiva en la casa pareció desvanecerse. Aunque Darren logró finalmente liberarse del demonio Zozo, nunca pudo olvidar lo que había experimentado. Zozo había dejado una marca en su vida que nunca desaparecería por completo. Número 4. La historia de la maldición de Charles y la Ouija, Francia, 1930. Charles Lancelin, un investigador francés de lo paranormal, dedicó su vida a estudiar los misterios del más allá. En la década de 1930, decidió experimentar con una Ouija, buscando respuestas sobre el mundo espiritual. Lo que comenzó como un experimento científico, terminó en tragedia cuando algo oscuro respondió al llamado. Durante una sesión en su solitario estudio, Charles contactó con lo que al principio parecía ser un espíritu amistoso. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era así. El tablero comenzó a moverse de manera errática, deletreando mensajes de advertencia. Charles sintió un cambio repentino en la atmósfera de la habitación, y lo más aterrador fue cuando comenzó a escuchar una voz susurrando su nombre desde diferentes rincones de la mansión. Esa noche, Charles soñó que era perseguido por una figura encapuchada que le prometía la muerte. Al día siguiente, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Sus amigos más cercanos afirmaron que parecía como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Los fenómenos paranormales en su casa se intensificaron: puertas que se cerraban violentamente, ventanas que se rompían sin razón aparente, y sombras que cruzaban los pasillos sin ser vistas completamente. Charles intentó deshacerse del tablero de Ouija, pero fue inútil. Los eventos paranormales continuaron hasta que, un año después de su primera sesión, fue encontrado muerto en su estudio. En el suelo, junto a su cuerpo, estaba el tablero de Ouija, con el planchet aún en su mano. Los pocos que conocieron la historia de Charles creen que fue víctima de una maldición que él mismo desató. Número 3.
La historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, España, 1990. En 1990, Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años, jugó con una ouija por primera vez. Estaba en su escuela, acompañada por varias amigas, cuando decidieron contactar al novio fallecido de una de ellas. La sesión fue interrumpida bruscamente por una profesora, y el tablero se rompió, lo que según la creencia, liberó una energía oscura. A partir de ese momento, la vida de Estefanía cambió para siempre. Comenzó a tener convulsiones, alucinaciones y pesadillas aterradoras donde veía figuras oscuras que la perseguían. Escuchaba voces que la llamaban desde las sombras y afirmaba que había algo o alguien que quería llevársela. A pesar de las visitas a médicos y psiquiatras, nadie podía encontrar una explicación para lo que le sucedía. La situación se volvió aún más perturbadora cuando los fenómenos paranormales comenzaron a afectar a toda su familia. En su casa, los objetos se movían solos, se escuchaban golpes en las paredes, y los crucifijos aparecían invertidos sin explicación. Estefanía relataba cómo una sombra oscura la observaba desde las esquinas de su habitación, y finalmente, un día, sufre un colapso total. Estefanía falleció en extrañas circunstancias, sin que los médicos pudieran determinar la causa exacta de su muerte. A pesar de que intentaron todo para salvarla, su corazón dejó de latir de manera repentina. Después de su muerte, los fenómenos paranormales en su casa continuaron, aterrorizando a su familia durante años. Se cree que la sesión de ouija desató una fuerza oscura que la consumió lentamente. Número 2. El caso de la familia Urd, Estados Unidos, 1935. Herbert y Nellie Urd vivían una vida aparentemente tranquila en un pequeño pueblo rural. Sin embargo, Nellie, quien siempre había sido una mujer de carácter fuerte y celosa, comenzó a sospechar que su esposo Herbert la estaba engañando con otra mujer. La tensión en su hogar era evidente, pero Nellie no tenía pruebas para confrontar a su marido directamente. Fue entonces cuando decidió recurrir a un tablero de ouija que había pertenecido a su madre, con la esperanza de obtener respuestas que pudieran confirmar sus sospechas. Una noche, después de que Herbert se fuera a dormir, Nellie comenzó su sesión de ouija en la cocina, preguntando directamente si su marido le era infiel. Para su sorpresa, el tablero se movió rápidamente y le dio una respuesta afirmativa. No solo eso, sino que el espíritu que Nellie contactó le dijo que Herbert estaba gastando grandes cantidades de dinero en su amante. La ouija incluso le proporcionó detalles, como el nombre de la otra mujer y la cantidad de dinero que Herbert le había dado. Este descubrimiento desató una ira incontenible en Nellie. Al día siguiente, confrontó a Herbert, exigiéndole la verdad. Herbert, sorprendido por la intensidad del interrogatorio, negó las acusaciones, pero esto solo empeoró la situación. Nellie estaba convencida de que el tablero de ouija le había revelado la verdad, y no iba a permitir que Herbert la engañara. A partir de ese momento, la vida en la casa de los Urd se convirtió en un infierno. Durante las semanas siguientes, Nellie comenzó a abusar física y emocionalmente de Herbert. Lo golpeaba con objetos domésticos, lo quemaba con cigarrillos y lo torturaba psicológicamente, exigiendo que confesara su infidelidad. Herbert, desesperado, intentó huir de la situación, pero Nellie siempre lo encontraba. No podía escapar de su furia. La situación llegó a un punto crítico cuando Nellie, en un ataque de ira, atacó a Herbert con un cuchillo, exigiendo que confesara su traición. Herbert, quien había soportado semanas de abuso y tortura, finalmente se quebró. En un arrebato de desesperación y miedo, Herbert golpeó a Nellie con una sartén de hierro, matándola al instante. La casa quedó en completo silencio. Herbert, horrorizado por lo que había hecho, se quedó sentado junto al cuerpo de su esposa durante horas antes de llamar a las autoridades. Cuando la policía llegó, lo encontraron en estado de shock, incapaz de explicar cómo todo había salido tan mal. Herbert fue arrestado y condenado por el asesinato de su esposa, pero hasta el día de su muerte en prisión, siempre sostuvo que había actuado en defensa propia, después de semanas de abuso provocado por las mentiras que el tablero de ouija le había revelado a Nellie. Nunca se supo con certeza si Herbert realmente había sido infiel o si la ouija simplemente había jugado con la mente de Nellie, pero lo que es innegable es que esa sesión de ouija desató una cadena de eventos trágicos que terminaron en muerte y destrucción.
Número 1. La historia de Paulina y la Ouija maldita, Estados Unidos, 2014. Paulina, una adolescente de 17 años de Carolina del Norte, se había interesado en lo paranormal después de que un amigo le hablara sobre experiencias con la Ouija. Curiosa y con un grupo de amigas, decidieron comprar un tablero y realizar una sesión una noche lluviosa en su casa. La idea era contactar con un espíritu, nada más que un juego para pasar el tiempo, pero lo que desataron esa noche fue una cadena de eventos trágicos y paranormales que culminaron en la muerte de Paulina. Esa noche, Paulina y sus amigas comenzaron la sesión preguntando si había algún espíritu presente. Al principio, nada sucedió. Sin embargo, después de varias preguntas insistentes, el tablero comenzó a moverse. Sí, respondió el tablero, indicando la presencia de un espíritu. Luego, el nombre Emily apareció en el tablero. Ninguna de las chicas conocía a nadie con ese nombre, pero lo tomaron como una coincidencia y siguieron jugando. A medida que la sesión avanzaba, las respuestas del tablero se volvieron más inquietantes. Emily afirmaba que había sido asesinada en la casa donde Paulina vivía, un hecho del que nadie tenía conocimiento. Paulina, quien había estado escéptica al principio, comenzó a ponerse nerviosa cuando el tablero deletreó muerte. Asustada, Paulina intentó cerrar la sesión, pero el tablero no se detenía. El planchet seguía moviéndose, ahora con mayor rapidez, y sus amigas comenzaron a llorar y gritar. Finalmente, después de varios intentos desesperados, el tablero permitió que el grupo se despidiera. Después de esa noche, Paulina comenzó a experimentar fenómenos paranormales en su casa. Las luces se apagaban y encendían por sí solas, puertas que se cerraban de golpe y sonidos de pasos en los pasillos cuando ella estaba sola. Lo más aterrador ocurrió cuando Paulina comenzó a tener pesadillas recurrentes con una figura oscura que la seguía a donde fuera. Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió rápidamente en una obsesión para Paulina. A pesar del miedo, seguía usando la Ouija sola, desesperada por respuestas. En una de esas sesiones, la Ouija le dio una advertencia final: vas a morir. Paulina, aterrorizada, le contó a sus amigos lo que había sucedido, pero ya era demasiado tarde. Esa misma semana, mientras conducía de regreso a casa, Paulina perdió el control de su coche en una curva y murió en el acto. Lo más inquietante fue lo que encontraron en la escena del accidente. El tablero de Ouija estaba en el asiento del copiloto, completamente intacto, y el planchet, que había salido volando en el impacto, estaba sobre su pecho. La familia y los amigos de Paulina quedaron devastados por su muerte, pero muchos creen que algo más siniestro había estado en juego. La entidad con la que contactó, supuestamente Emily, la había acechado hasta llevarla a su trágico final. Desde su muerte, la casa de Paulina se ha convertido en un punto de interés para los investigadores paranormales. Varias personas han reportado ver una figura oscura vagando por la propiedad, y algunos aseguran que aún se escuchan ruidos extraños y golpes en las paredes. Los eventos inexplicables continúan, como si la presencia que fue invocada por la Ouija nunca hubiera dejado la casa. 5 historias que demuestran que la Ouija no es un simple juego. ¿Te atreverías a usarla? Recuerda, no todas las puertas que se abren pueden cerrarse. ¿Qué harías tú si tu destino estuviera en manos de un tablero?